Hola amigos de Rigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a continuar refactorizando el caso de uso que ya veníamos refactorizando, el que nos permitía actualizar una review existente. Después de haber ido sacando del web controller hacia un servicio, hacia un application service, intentamos testear el application service de forma unitaria, cubrirlo con 100% de coverage y también introdujimos el concepto de algunos fakes, algunos test doubles, los evolucionamos hacia Spice para poder garantizar que estábamos testeando todo el comportamiento que necesitábamos. Lo que vamos a hacer hoy es que, si os fijáis, ya nos ha quedado un caso de uso que tiene toda la lógica, está bien desacoplado, bien testeado, pero si os fijáis, sigue haciendo mucha lógica. Por definición, los application services o los command handlers tienen que orquestar la lógica de negocio, pero no ejecutar lógica de negocio. ¿Cuál es la diferencia? Lo que tendría que hacer básicamente un application service o un command handler es calcular las dependencias, es decir, coger las dependencias, a través de los repositorios ir a buscar las entidades o los agregados que son necesarios y delegar la operación contra uno de esos agregados. Y como mucho retornar el resultado. Nada más. Si veis dentro de un application service ifs y cosas del estilo, que chequean sobre estados y cosas así, es que nuestro application service está haciendo cosas que no debería hacer, que es el caso de nuestro caso de uso. Así que vamos a intentar ver cómo podemos identificar esta lógica y embeberla en el sitio donde le tocaría. Así que vamos a empezar. Lo primero que nos encontramos es que muchas veces para trabajar con una entidad tenemos que ir a buscarla a través del repositorio. Y eso es algo que ocurrirá un montón de veces. Si utilizáis un objeto de tipo find, a veces es interesante saber si la entidad está o no está dentro de nuestra base de datos, nuestro Elasticsearch o lo que sea. Pero hay a veces que necesitamos que esté de forma obligatoria. Es por eso que mi recomendación es que esta construcción en la que vais a buscar el objeto y preguntáis si es null o no, y si es null lanzáis una excepción, quizá vale la pena que lo refactoricemos y lo metamos dentro de la propia entidad, dentro de la propia del repositorio, perdón. Pues imaginar que hacemos algo similar en el que en vez de invocar el método find, hacemos un find or fail. Y normalmente lo que suelo hacer es, le suelo llamar of ID or fail, ¿vale? Pasándole el review ID. Y esta es la lógica que vamos a eliminar. ¿Dónde meteríamos el or ID or fail? Pues básicamente en el review repository. Así que vamos a buscar el review repository. Vamos a hacerlo crecer un poco. Y vamos a agregarle nuestro método public function of ID or fail, que recibe un review ID. Y esta es básicamente la lógica que necesitamos. Y en este caso hacemos un $this find porque es directamente el find interno de Doctrine. Importamos la clase y si todo va bien, pues retornamos la file. ¿Ok? Con esta combinación de aquí garantizamos que este método of ID or fail retornará siempre el ID o si no, retornará siempre la entidad o si no, la excepción. ¿Ok? Así que si volvemos a nuestro caso de uso, hemos eliminado esta lógica, garantizamos que el objeto está, si nos lanza la excepción correspondiente y continuamos. Aquí fijaos un detalle, y es que como PHP no puede garantizar que el método of ID or fail de todas las implementaciones del review repository lancen esa excepción, nos tocaría agregar algún tipo de unit testing en cada una de las implementaciones del review repository, garantizando que si no están, lanzarían esa excepción. Sea como sea, dejamos a vuestra elección decidir si esta implementación la queréis unit testear o no, sabiendo que no será trivial unit testearlo cuando estamos haciendo referencia a temas de infraestructura. Así que depende un poco de vosotros mismos. Bien, continuemos. El siguiente elemento, si os fijáis, es que para poder actualizar una review necesitamos que esté en un estado diferente al de InProgress. Y la realidad es que para editar una review, el que invoque el método de actualización de una review, pues debería pasar por este check, no por el caso de uso. Así que debería estar presente cada vez que alguien actualiza una review. Nos pasa exactamente lo mismo con la lógica de después. Calculamos el campo data extra del array data y entonces hacemos un review. Esto tiene pinta que este update lo que hace básicamente es simplemente hacer asignaciones de datos a atributos directamente y que no tiene ningún tipo de lógica. Y posteriori hace lo mismo con el score y con el id error. Entonces, de alguna manera, está claro que toda la lógica de actualización de una review debería pertenecer a algún tipo de método de la review
En este caso, tendría que estar dentro del update. ¿Cuál es el problema de que esté dentro del update? Y es que si hay más código en nuestra aplicación que usa el método update, estaríamos rompiendo un poco su comportamiento. Así que en este caso, lo que yo suelo hacer es mirar cuáles son los usos del método update. ¿Vale? Podéis hacer find usages, ver y mirarlo. Podéis hacer un search también dentro del proyecto. O si sabéis que hay invocaciones que están utilizando el método update y no queréis cambiar ese comportamiento, podéis añadir un método nuevo. Así que vamos a buscar el objeto review. Y en el objeto review vamos a agregarle un método public function update from array, ¿vale? Lo hago básicamente diferente porque me quiero ahorrar el cambiar el comportamiento. Y entonces el otro método lo puedo deprecar y entonces a partir de este momento podemos utilizar este siguiente, este que estoy implementando. Así que del parent me gustaría invocar el método update en el que voy a pasar el array, es decir, voy a invocar el padre y a partir de aquí quiero decidir o antes o después aplicar la lógica que corresponda al testing que estaba haciendo aquí. Que para empezar, esta lógica de review state, pues básicamente nadie puede testear realizar una review si está en un estado que no es el que pertoca. Por lo tanto, esto si os fijáis, queda como una cláusula de guarda que vimos en el vídeo número 1. Perfecto. Y ya lo podríamos eliminar de aquí. El siguiente va a ser este caso de aquí, en el que después invocaremos al método update. Vale, este de aquí va a ser data, para machear con esto de aquí, perfecto. Update data. Este está invocando. Y la lógica, si os fijáis aquí el Entity Manager Flush y el Entity Manager Flush, si Doctrine no detecta ningún problema, no detecta ningún cambio, el Flush no ejecutará nada contra la base de datos. Por lo tanto, podemos sacarlo de los dos dentro de los ifs y moverlo fuera, quedándonos la asignación de este set score y de error aislados. Por lo tanto, esto también me lo puedo llevar y esto también me lo puedo llevar aquí dentro de la review, que para seguir el orden tendría que ser de la siguiente manera. This. Vale. Y nos quedaría este review update from array, donde le pasaríamos el data. ¿Vale? Haríamos el flux en el caso de que fuera necesario y entonces estaríamos lanzando, dispatchando los eventos y el logger. Como sabéis, el caso de uso no debería tener referencias a ningún tipo de infraestructura, por lo tanto, estos flushes normalmente hay varias maneras de arreglarlo. Las guarretas y las profesionales. Para no toquetear mucho, vamos a enseñar primero la guarreta y en otro vídeo posterior os enseñaré unas más profesionales. Una manera interesante es coger este flush y en vez de ejecutarlo dentro del caso de uso, ejecutarlo en el repositorio. ¿Vale? Pero para ejecutarlo en el repositorio necesitamos que de forma explícita, a través del review repository, tengamos una manera de poder volver a guardar la review. Así que dejadme hacer esta propuesta de aquí, en la que si yo tengo este review repository y hago un save, le paso la review, podría cambiar el flush por un save. De tal manera que, más o menos, si en vez de tener un repositorio de Doctrine tuviéramos uno de Redis, pues también podríamos implementar algo dentro del método save y quedaría un pelín más elegante. Así que vamos a irnos ahora al review repository. Vamos a agregarle el método save, al que le pasamos una review. Y aquí pues podemos invocar el getEntityManager Flush. Y aparte, esto ya funcionaría para el caso de actualizar una review, pero si lo quisiéramos utilizar también para agregar una nueva review, podríamos hacer lo propio con el getEntityManager Persist, que es la manera de agregar un elemento bajo el control de
de Doctrine. En el caso de que la entidad ya estuviera debajo del control de Doctrine, hacer un persist tampoco es un gran problema en temas de performance, así que no sería una gran dificultad. La principal diferencia que hay con la situación anterior es que ahora aquí ya no tenemos ninguna referencia a la parte de infraestructura, es decir, una review se recoge, se actualiza desde los datos con la lógica de negocio embebida y luego se persiste. A nivel de performance sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual de malo, entre comillas, ¿no? Es decir, sigue haciendo un flush por la actualización de esta entidad. Pero bueno, os enseñaré, es decir, y cualquier developer que vaya haciendo saves sobre esta review, pues lo que ocurrirá es que irá haciendo diferentes queries y flushes contra la base de datos, que ya sabéis que no es un buen patrón. Pero en la versión, cuando sigamos trabajando con los casos de uso, más adelante, en los siguientes vídeos, os enseñaré cómo se puede englobar todo esto en una única transacción y que solo se haga un flush contra la base de datos y el flush desaparecerá del repositorio, ¿vale? Entonces, lo que os quería enseñar hasta hoy, en resumen, es este. Hemos sacado el of ID or fail, así quitamos la repetición de los find y luego chequeando con null, nos queda bastante conciso. Sobre el review, delegamos el concepto de actualizar dado los datos y luego persistimos contra el review repository esa review e internamente hará el flush, así que ya no tenemos ningún tipo de referencia. En este caso también podríamos eliminar la dependencia del Entity Manager, que ya no nos hace falta más. Con el Review Repository es suficiente. Tendremos que actualizar, como os imagináis, los tests. Y en los siguientes vídeos veremos cómo eliminar las dependencias del Event Dispatcher y Logger haciéndolo a través de la publicación de eventos. Así que los próximos vídeos tendrán que ver con Command Handlers, evolucionar nuestro Application Service hacia Command Handlers, presentar conceptos como Command Bases y aprovechar eso para sacar la lógica de loggers y event dispatchers al sitio correspondiente. Espero que os haya gustado. May the rigor be with you y refactorizar, amiguitos. Un abrazo.